a hablar primero del término violencia y específicamente violencia, pues, violencia interpersonal, es decir, violencia hacia el otro, hacia los otros, entre personas. Y bueno, entendiendo que el término violencia pues, ha sido conceptualizado pues, con muchas, o sea, es un término polisémico, es un término que tiene diferentes connotaciones. Sin embargo, en todas ellas prevalece la presencia de actitudes abusivas, prevalece la existencia de una situación de abuso, y esa situación de abuso pues, está relacionada con algo que conocemos como asimetrías de poder, ¿no? Que puede ser el poder físico, que puede ser el poder económico, que puede ser el poder en cuanto a una organización laboral, o el poder incluso simbólico, ¿no? Sabemos que en nuestro país, como en gran parte del mundo, simbólicamente se les otorga a los hombres una situación de poder, ¿no? Por encima de las mujeres, ¿no? Así es como se concibe, y esto, como sabemos, es el sistema patriarcal. Bueno, ahora la Organización Mundial de la Salud ha definido a la violencia como el uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o que se consuma, es decir, que se vuelve efectivo, contra uno mismo o contra otra persona o un grupo de comunidades, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y bueno, nos interesa entonces ahora hablar de violencia interpersonal, que se concibe como aquella violencia que se ejerce hacia un individuo o un grupo de individuos sobre otros, o más bien desde un individuo o grupo de individuos sobre otros, que pueden tener o no lazos o alguna relación o vínculo, ¿no? Que puede ser de parentesco o de, digamos, de interacción social o de alguna relación de algún tipo. Puede ser dentro o fuera del hogar y puede ser en diferentes ámbitos, por supuesto el escolar es uno, el laboral también lo es. O como mecanismo para mantener, que se utiliza esta violencia interpersonal, generalmente se utiliza como un mecanismo para mantener dominación y poder. Ahora, esa violencia se ejerce, o al momento en que se ejerce, digamos, la relación entre el grupo que ejerce el poder o la persona que ejerce el poder y quien la recibe, hay ahí una relación de asimetría de poder, ya lo comenté, y sobre todo de parte de quien la ejerce, se concibe al otro como alguien que no es igual. Es decir, yo puedo violentarla, puedo violentarlo, puedo violentarles, porque no son igual a mí, ¿no? Porque no son igual a mí y en ese sentido, pues ahí hay una relación de asimetría de poder que puede ser real, materialmente hablando, o sea, estructuralmente hablando, jerárquicamente hablando, pero también puede ser simbólica. Bueno, vamos a hablar entonces ahora en específico de violencia de género. Es aquella violencia que se ejerce desde el modelo hegemónico de masculinidad. Ahora, se encarna, se materializa o es llevada a cabo mayormente por hombres, aunque también esto no quiere decir que no existan mujeres que ejercen violencia de género. Sí, también las mujeres pueden ejercer violencia de género, aunque en su mayoría las estadísticas, los números y todo nos hablan de que es ejercida mayormente por varones. Ahora, contra todas las mujeres, pero también contra todos aquellos hombres que tengan otros modelos de masculinidad, es decir, que no correspondan, que su expresión de género, que su identidad de género, que su orientación sexual incluso no corresponda a esa masculinidad hegemónica. ¿Qué entendemos por masculinidad hegemónica? Pues bueno, el hombre heterosexual cisgénero, ¿no? En un modelo binario, ¿no? Es decir, hay hombre, hay mujer, dos identidades, dos orientaciones, pero además dos identidades que se conforman opuestas, es decir, muy distintas y además confrontadas, no quisiera utilizar la palabra confrontada, pero sí opuestas, es decir, muy distintas. Desde ese modelo de binarismo y de masculinidad hegemónica es desde donde se ejerce la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque entonces en ese modelo a las mujeres no se les considera iguales, se les considera dentro de una escala jerárquica como inferiores y por lo tanto como que pueden ser blanco de agresiones. E insisto, no solamente las mujeres, sino también los varones que no cumplen con ese modelo hegemónico de masculinidad. Bueno, ahora vamos a hablar de la ley. Ayer que proyectamos Perfume de Violetas, que nos acompañó un grupo de estudiantes de pedagogía, comentábamos que pues,
a mí me sorprendió ayer hacer conciencia de que esta ley general de acceso a las mujeres la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues se sancionó en el 2007, es decir, es reciente. A mí me sorprendió que justo, bueno, no me sorprendió, sino como que al momento de hacer conciencia me impactó que cuando se filmó esa película, de hecho cuando salió a la luz esa película, Perfume de Violetas, pues no había un marco legislativo, en el cual las instituciones, ya no digo las escuelas y todas las instituciones en general pudieran apegarse para operar y para atender esos casos con una perspectiva de género. No lo había, digamos, es de 2007 para acá. Y bueno, si nos quedamos un poco más en las leyes, es decir, hasta antes, otra cosa que a mí también caí en cuenta y me impactó, es que hasta antes del 2005, la violación dentro del matrimonio, es decir, no se consideraba violación cuando había relación sexual forzada dentro del matrimonio, ¿no? Se consideraba como parte del derecho del varón. Antes, o sea, es decir, si a ti te violaba tu esposo antes del 2005, no podías demandar. Es decir, hasta el 2005 se cambió la ley para que se considerara como un asunto de violación dentro del matrimonio, o sea, la existencia de la violación. Entonces, realmente todo esto ha ido cambiando poco a poco, sí, y además es reciente. Es reciente y sabemos que bueno, esas estructuras pues, se van moviendo ahí lentamente. Pues esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia plantea que la violencia contra las mujeres se entiende como cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Bueno, dicha ley contempla como ámbitos en los que se presenta la violencia contra las mujeres el familiar, el laboral, el docente, comunitario, el institucional, es decir, en todos los ámbitos en donde interactuamos las mujeres puede existir la violencia de género. Pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente pues, de la violencia laboral. Para esto nos vamos a referir a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo, que define a la violencia laboral como, primero así, violencia laboral en general, pues como toda aquella acción, incidente o comportamiento mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma, que ocurre dentro de un plazo de tiempo razonable, es decir, que se va presentando de manera repetida. Eso es la definición. Ahora vamos a hablar que la violencia laboral pues tiene consecuencias sí inmediatas para quien la sufre, por supuesto, quien sufre violencia laboral lo sabe, seamos hombres o mujeres, si sufrimos violencia laboral, digamos, vemos amenazado nuestra estabilidad psicológica, económica, incluso familiar, ¿no? De todo tipo. Y también en el propio centro de trabajo hay consecuencias. Es decir, cuando alguien está ejerciendo violencia laboral y otras personas la están sufriendo, todo el centro laboral se ve afectado porque se generan ambientes hostiles, se afectan las posibilidades de comunicarse de manera, pues digamos, con confianza, con respeto, se afecta, digamos, la dinámica en general de la institución como para poder colaborar, dialogar y llevar a cabo tareas en conjunto. Bueno, ahora específicamente la violencia hacia las mujeres. Ahora, aquí yo voy a retomar a Marta Lamas y a otras precursoras, digamos, de la teoría feminista y de trabajos de investigación sobre esto, quienes coinciden en que el hecho de que las mujeres estemos cada vez más presentes en el ámbito de lo laboral y en el ámbito público, es decir, ocupando espacios públicos, ha aumentado o ha tenido como una de las consecuencias el aumento de la violencia de género en esos campos y en esos ámbitos, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que tengamos que volver a nuestras casas y encerrarnos para no salir, sino que estemos conscientes de que esto está sucediendo y entonces que digamos que lo tengamos presente y claro y que tengamos acciones ante él, ¿no? Bueno, ahora, tan es así, tanto este fenómeno es tan relevante, tan importante que uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU tiene que ver con eso.
con proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes y en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Y aquí tenemos que hablar de interseccionalidad. Es decir, la violencia laboral no la sufren igual las mujeres que tienen cierto grado escolar, cierto rango y que además pertenecen a ciertas esferas sociales ya favorecidas, no la sufren igual que las mujeres que han nacido, se han desarrollado y les ha tocado laborar ya en ambientes que de por sí son precarios y que representan para ella espacios de violencia. O sea, aquí hay que ver con esa mirada interseccional. ¿No? Entonces, por eso se habla de mujeres migrantes, ¿no? Personas con empleos precarios, que son quienes más sufren esa violencia laboral, ¿no? Bueno, ahora las formas de violencia laboral hacia las mujeres, pues las formas en que se manifiesta esta violencia laboral pues tienen que ver con actitudes y comportamientos hostiles, humillación y discriminación. No solo por parte de personas con jerarquías superiores, ojo, sino también por parte de compañeros o compañeras, incluso subordinados. Esto se puede presentar no solamente de manera vertical, sino también horizontal y tendría entonces los mismos efectos, ¿no? Sobre la persona que sufre esa violencia laboral. Ahora, si bien la violencia laboral no es necesariamente una condición de género, a diferencia de los hombres, las mujeres tienen mayores posibilidades, por supuesto, de sufrir también acoso sexual en el trabajo, ¿no? Bueno, además de ser víctimas de condiciones laborales desiguales respecto al género masculino, como la percepción de salarios inferiores, sabemos que lamentablemente en muchos ámbitos todavía las mujeres perciben salarios menores por el mismo trabajo, es decir, en comparación con sus pares varones. Ejercen el mismo trabajo, en la misma responsabilidad, pero en muchos espacios laborales siguen percibiendo un salario inferior que sus pares varones. Ahora, otra forma en que se manifiesta es la ausencia de prestaciones y sobre aquí especial menor reconocimiento. Es decir, aquí hay un asunto que tiene que ver con la jerarquización también del trabajo. Es decir, un varón o una mujer pueden hacer el mismo trabajo en una empresa, sin embargo a quien generalmente se le reconoce más el trabajo es a un varón, ¿no? Es al varón. Bueno, lo cual indica una situación pues, de constante desventaja. ¿No? Podemos decirlo, pues algunos datos sobre la violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral y para aquí me voy a remitir a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en 2016. Esa encuesta la llevó a cabo el INEGI y se publicó, sus resultados se publicaron ya en el 2017. Y lo que nos muestran los resultados de esa encuesta es que de las 46.5 millones de mujeres que participaron en esa encuesta y que cuentan con 15 años de edad o más, de ellas, alrededor del 66.1% han sufrido por lo menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja. Ahora, en el ámbito laboral, del total de mujeres que trabajan o han trabajado, el 26.6% han experimentado algún tipo de acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo. Esto es bien interesante. El embarazo es una de las mayores razones, o una posibilidad de embarazo es una de las mayores razones de discriminación laboral hacia las mujeres. Los tipos de violencia más comunes son la discriminación, las agresiones sexuales, las humillaciones, la degradación y la intimidación. Pues eso fue así como muy breve nada más en cuanto a conceptos y cifras, pues es lo que me interesaba compartir con ustedes. Gracias. Educar para transformar.